justicia. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Escucha la pregunta de la gente. Le está diciendo, ok, Juan, te creemos, eres un profeta de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? ¿Qué es lo que estás queriéndonos decir? Árbol de fruto, hacha en la raíz, fuego eterno. Todo eso suena muy apocalíptico. ¿Qué nos está diciendo? Hablamos en español. Entonces él le dice, y él respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Suena como justicia, ¿no? Darle de comer al hambriento y vestir al desnudo, ¿sí o no? Entonces Juan el Bautista vino a predicar ¿qué cosa? La justicia. Y también a establecer el sacerdocio de justicia por medio del bautismo, de la inmersión, que nunca antes se había hecho hasta que Juan el Bautista vino. Y después dice, y vinieron, versículo 12, también unos publicanos para ser bautizados, y él les dijo, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahora, si Juan el Bautista vino a enderezar las sendas que habían sido torcidas, ya te dices por qué. Te venía leyendo que los profetas decían que la pluma mentirosa de los escribas había cambiado la ley. ¿Te acuerdas? Jeremías 8:8. Y dice Jeremías 2, los que tuvieron mi ley no me conocieron. Y dice Jeremías 2 también, este pueblo ha hecho 2 males. Me han dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para ellos mismos cisternas que no retienen agua. ¿Qué te está diciendo Dios? Dejaron mi camino de justicia, dejaron los frutos del Espíritu, dejaron el camino de la vida que les enseñé y se fueron para atrás en perversión y en rebelión, tal como te lo decía Jeremías 7, tal como lo dijo Isaías 1, y por eso nos tomamos la molestia de leerlos antes de venir a enseñar el sacerdocio, porque ahora es fácil entender. Ahora estás convencido que no te estoy mintiendo. Ahora sabes con toda certidumbre de que yo no soy un embaucador, manipulador, que te vengo a predicar cualquier cosa rara. ¿Verdad que no? Está en las escrituras, ¿sí o no? Llevo 5 días armándote el rompecabezas para venir aquí y mostrarte el muñeco. Ese muñeco es el varón perfecto, el justo, Jesús. Y tú tienes que convertirte en ese varón perfecto. Porque te lo acabo de leer, ¿no? Que Juan lo dice. El que hace justicia es justo. Y el que hace justicia es nacido de él, porque él es justo. Todo eso, desde el principio hasta el final. Es el mismo mensaje, ¿sí o no? Muy bien, sigamos. Deuteronomio 4, versículo 5. Mira lo que dice Moisés. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó que lo hiciera, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Y tú sabes que según Proverbios 2, la inteligencia, la sabiduría, la ciencia es la justicia. Y la justicia es la ley de Dios. Por tanto, Moisés está diciendo, ustedes se les puede dar la ley, así que sean sabios y guarden la ley, porque esta es la verdadera sabiduría, no la ciencia cuántica, ni la ciencia atómica. Esta es la sabiduría verdadera. Y después dice, los cuales oirán todos estos estatutos. Entonces dice, otra vez, versículo 6, guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué?
¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dime algo. De repente la ley justa es aquel pacto que te dije que habían hecho. El pacto de justicia, el libro del pacto. Y ese libro del pacto se convierte en una controversia cuando hay un teólogo, o cuando hay un erudito, o cuando hay un entendido, una persona que lleva años estudiando la palabra, y me empieza a decir, pero hermano apóstol, ¿de dónde salió eso del libro del pacto? Puedes leerlo en Éxodo 19 y Éxodo 24. ¿Y qué es el libro del pacto, hermano apóstol? El arca del pacto fue hecha para guardar el libro del pacto. Y los 10 mandamientos, hermano Fausto, porque yo tengo entendido que los 10 mandamientos iban en el arca del pacto. Correcto. Y también la vara de Moisés, una vara de almendro que reverdeció. Y también el maná, ¿verdad? Todo eso dice la palabra. Guardaron el maná, guardaron la vara que reverdeció de Aarón, los 10 mandamientos, pero también el libro del pacto. Entonces, vete conmigo a Deuteronomio 31 para que lo veas. Versículo 24. Para que veas que no te estoy mintiendo de que eran 2 leyes. La primera era el libro del pacto perfecto que Dios les había dado su ley de justicia. Y la segunda eran los 10 mandamientos que se impuso como disciplina por la desobediencia de ellos, dice Pablo en Gálatas 3. En Gálatas 3 Pablo dice que la ley fue agregada por causa de la transgresión. No era la voluntad perfecta de Dios. Y te expliqué que era como el matrimonio y el divorcio. El matrimonio es la voluntad perfecta del amor de 2 personas. Y el divorcio es cuando uno mete las 4 patas. Y de modo hay que poner una ley donde se ponen condiciones, se reparten los bienes. Y es una disciplina. La ley nunca fue la voluntad perfecta de Dios. El pacto, el libro del pacto era la voluntad perfecta de Dios. Y entonces dice, Deuteronomio 31, 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. ¿Y por qué le llamaron el arca del pacto si adentro iban los 10 mandamientos? ¿No lo hubieran llamado mejor el arca de los mandamientos? No, le llamaron el arca del pacto porque ahí iba el libro del pacto. Y dice después, tomar este libro de la ley, versículo 26, y ponerlo, ¿dónde? Al lado del arca del pacto. O sea que los 10 mandamientos iban al lado del arca del pacto. No adentro. Adentro iba el libro del pacto. Y eso es un versículo que muchos teólogos pasan por aquí. Ahí te está diciendo. O está adentro o está al lado. ¿Cuál está adentro? El libro del pacto. El pacto de Éxodo 19. ¿Y qué decía ese pacto? Todas las cosas que el Señor nos ha dicho guardaremos. Y fue rociado con sangre. Los 10 mandamientos, las tablas fueron rociadas con sangre. No. ¿Cómo se ratifica un pacto? Con sangre. Entonces, ¿cuál es el pacto? El libro del pacto que en Éxodo 19 se aplicó con sangre y en Éxodo 24. Éxodo 24. O los 10 mandamientos, que eran 2 tablas de piedra. De repente Pablo sabía lo que estaba diciendo en Gálatas 3. Y por eso lo querían matar los judíos. 40 hombres ayunaron y dijeron: no vamos a comer ni beber hasta que matemos a ese hombre. ¿Por qué? Porque está matando nuestra religión. Y la religión judaica se basaba en los 10 mandamientos y todos los libros de la ley, de todas las ordenanzas de los fariseos. Porque ellos se volvieron para atrás y no caminaron para adelante. Lo hemos leído una y otra vez, ¿verdad? En rebelión. Porque no quisieron el pacto de justicia, porque era iniquidad que venía desde los hijos de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Abel era justo y supo por fe cómo dar el perfecto sacrificio, dice Hebreos. Por tanto, a Abel le fue dado el sacerdocio. Caín, ¿qué tuvo? Envidia.
Donde hay celos y contienda, y hay perturbación y toda obra perversa. Entonces todo lo quería al revés y lo terminó matando. Y cuando viene Dios y le dice: Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? A ver, ¿qué es lo que le contesta? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Qué es lo que hace un justo? Cuida a su prójimo, ama a su prójimo. Y el que no es justo, ¿qué dice? Yo no tengo problema. Yo no sé, ¿acaso yo tengo que cuidarlo por eso? ¿Ves cómo todas las escrituras empiezan a tener sentido y nada es accidental? Entonces Caín tenía el espíritu de la impiedad porque era del maligno. No había amor en él, era egoísta, era celoso, tenía celos ministeriales. Se estaba disputando el sacerdocio con Abel. Y cuando vio que el sacerdocio le fue dado a Abel porque ofreció mejor sacrificio y fue agradable a Dios, lo mató. Y entonces el sacerdocio tuvo que ser enseñado a hacer. Y seguimos el orden ahí, todos los pregoneros de justicia hasta llegar a Noé. ¿Te acuerdas? Dime algo. ¿No es bonito entender la Biblia con la justicia? ¿No te abre las puertas para entender lo que nunca antes entendiste? A mí me gusta. ¿Alguien tiene una pregunta? Hable ahora, calle para siempre. Muy bien. Vete conmigo a Oseas 10. Versículos 12 y 13. Dice: sembrar para vosotros, ¿qué cosa? En justicia. Porque si tú siembras la semilla de justicia, nacerá entonces el árbol de justicia que te va a dar fruto de justicia. ¿Y qué dice después ahí? Segad para vosotros en misericordia. Te dije la vez pasada que la misericordia es justicia, es sinónimo, es paralelo también. ¿Recuerdas que el primer día lo dijimos? Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor, hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Qué es barbecho? Que tú dejas descansar la tierra y le das reposo a la tierra. Se supone que eso la llena de nitrógeno y etcétera, para que agarre más fuerza para las cosechas. Habéis arado impiedad, segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiasteis en tu camino y en la multitud de tus valientes. Lo mismo que decía Jeremías 7. Que dejaron la ley de Dios y siguieron sus propios consejos. Lo mismo que dice Romanos 10. Que ignoraron la justicia de Dios y procuraron su propia justicia. ¿Ves cómo Dios conoce al hombre? Desde el principio hasta el final. Desde Caín a los 5 reyes perversos de Sodoma y Gomorra que se rebelaron contra Kedorlaomer, el nieto de Melquisedec, Shem. Y entonces la justicia desapareció de la tierra cuando Abraham tiene que ir a rescatar a su primo Lot y mató a Kedorlaomer, el descendiente de Melquisedec, el rey de justicia que iba a ser el heredero del sacerdocio de justicia. ¿Y qué sucede como consecuencia? Sodoma y Gomorra se vuelve una ciudad rebelde sin ley. Y estos fueron los pecados de Sodoma y Gomorra, dice Ezequiel 16:49. Soberbia. ¿Qué es soberbia? Mirar de menos al pobre. Saciedad de pan, que solo comían para ellos. Eran muy prósperos. Ociosidad tuvieron ella y sus hijas, porque eran 5 ciudades ociosas. ¿Qué significa ociosos? No hacían la obra, solo para ellos. No iban a rescatar al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Eran haraganes. Entonces, a consecuencia de eso, vino Jesús y destruye Sodoma y Gomorra y solo salva a un justo, Lot y sus hijas. Y la justicia de Abraham aboga por Lot y le dice: Señor, si hubieran 10 justos. Y Jesús le contesta: no, si hubieran 10 justos no destruiría a Sodoma y Gomorra por amor a esos 10 justos. Pero Abraham ya no le vuelve a preguntar, porque sabe que solo hay uno. Y la justicia de Abraham cubre a Lot, y la justicia de Lot cubre a sus 2 hijas. Porque 2 días después, o un día después, cuando está ahí en el desierto, sus hijas lo emborrachan y se acuestan con él, y dan a luz a Amón y a Moab, que son 2 pueblos que se unen con Edom, los perros, Amalek,
para perseguir a Israel. Y tú vas a leer en la Biblia una y otra vez que siempre son los mismos tres: Moab con Amón, aliados con Edom para matar a Israel, hasta el fin de los días. Y tú no puedes leer las profecías de Isaías, de Jeremías y que siguen. Edom, Moab y Amón, los tres hermanos que no heredaron el sacerdocio, se vienen contra Jacob, el pueblo de Dios. Y tal como lo dice Gálatas 5, los que nacieron de la carne se vendrán contra los que nacieron del Espíritu. Y esa es la batalla que hoy en día se está librando. Por eso tú tienes que entender quién es Edom, quién es Amón y quién es Moab. Y esa es otra enseñanza poderosa de los linajes. Porque no se trata de linajes físicos, de sangre. Porque Pablo te lo dice, no es contra sangre ni carne, sino contra principados generacionales. Por eso el Islam persigue el cristianismo, porque Moisés le dijo: Israel es mi primogénito. Y yo te expliqué ayer por qué. Porque Ismael, cuando nació y fue rechazado y fue echado al desierto, Agar lo llevó a Egipto, y ella era egipcia y le dio una esposa egipcia. Por tanto, Ismael se volvió en egipcio. Y te dicen que los ismaelitas son los árabes, y es mentira. Es como yo te dijera que los hondureños somos garífunas. Los garífunas son una nación hondureña, al igual que los lencas y los chortís. Los ismaelitas son una nación árabe, no son árabes. Pero sí estás entendiendo el mensaje, ¿no? Y Satanás ha tratado de ocultar todos esos linajes para que tú no sepas quién es tu enemigo. Y de repente tú no entiendes por qué lo que está sucediendo en el mundo hoy en las noticias. Prendes CNN y ves guerra en Siria, y ves guerra en Egipto, están decapitando cristianos, y no entiendes que no son ellos, son espíritus y principados que están por encima de estas gentes. Porque los principados se rigen localmente y por linaje sanguíneo también. Y tienes que entender estas armas. Una vez identificas el principado, tienes poder sobre él. Por eso el principado se esconde. Que tú no puedas identificar al enemigo, porque en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tú puedes detenerlo, tú puedes cancelarlo y derrotarlo. Porque dice Jesús: he aquí os he dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y no estaba hablando de animales de la selva, estaba hablando de principados. Los nahash se refiere a la serpiente, como la serpiente que sedujo a Eva era una nahash. En el hebreo original es brillante. La serpiente originalmente era brillante, era un principado. Y los escorpiones son los que pican con aguijón la carne, como decía Pablo. Tengo un aguijón en mi carne, y por más que clamo y clamo, no se me quita. Y por más que le clamo a Jesús, Él me dice: bástate mi gracia. Porque Dios le asignó a Pablo un aguijón que lo conectaba en la carne. Era un demonio asignado a él, que él no podía echarse de fuera, para mantenerlo humilde. Pablo lo humilde, y mucha gente se ofende: no, Pablo era un santo. Sí, pero los santos también tienen ataques. Los justos también tienen ataques. Cada persona tiene ataques. Es una guerra constante hasta que morimos. Por eso Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo sabe que morir es libertad. Una vez que mueres, se acaba la batalla. Una vez que muere, el enemigo ya no puede controlarte, ya no tiene control sobre tu carne. ¿Si entiendes eso? No es algo que te ofende. Porque los que entendemos la guerra espiritual es algo que ya entendemos bastante, es algo común. Muy bien, ahora vete conmigo a Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos, o sea que son justos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán por ellos. Ahí está claro, está recalcando lo que te vengo predicando. Jeremías 2, versículo 8. Ahora mira cómo Dios le da duro al sistema religioso. Jeremías 2, versículo 8 dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron.
y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Dime algo, ¿no está Dios diciendo que los líderes espirituales están mal? Que ellos abandonaron el camino, que ellos dejaron la justicia. ¿No está diciendo de que ellos empezaron a hacer las cosas al revés? ¿No conocieron su ley? ¿No conocieron a Jesús? ¿No fue profetizado de que cuando Jesús llegara, el verbo de vida no lo reconocieran? ¿O sí conocieron a Jesús? No lo reconocieron. ¿Y tú crees que lo van a reconocer cuando venga? Cuando venga, sí. Porque todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá, dice la palabra. Jeremías 22:3. Así ha dicho el Señor. Jeremías 22:3. Haced juicio y justicia. Ese es uno de los tantos versículos que le tapa la boca a aquellos que te van a decir: el justo es el que viene a Cristo, por el nombre de Jesús y la sangre de Cristo somos justificados. Pero Romanos 2:13 te dice: el justo es el que cumple la ley. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Aquí te está diciendo lo mismo. Así ha dicho el Señor: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Efesios 2, versículo 12. Efesios 2 es uno de los capítulos más importantes para entender la naturaleza humana de lo terrenal, animal, diabólico y lo celestial, que tiene que ser reconciliado en ti. Pero vamos a enfocarnos en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos ¿a qué cosa? ¿A la ley de Moisés? No. ¿A qué cosa? Dice: pactos de la promesa. Dime algo, ¿Pablo no te explicó de que Abraham no conoció a un levita? Abraham no sabía quién era Aarón. Sin embargo, a Abraham le fue entregada la promesa, no a Moisés. Por tanto, si la promesa viene por la fe que tuvo Abraham, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Dice Pablo: los de la fe. Entonces no es por la ley, no es por obras de la ley, de hacerte la circuncisión, de dar el diezmo, de ir el sábado y de esto y de lo otro, sino que es por las obras de la fe, que es la ley original de la justicia, del libro del pacto, que es la ley real. ¿Y qué dice Santiago que es la ley real? ¿Y quién es Santiago? Primero, ¿quién es Santiago? ¿Quién sabe quién es Santiago? Le llaman Jacobo. Le ponen Santiago en Reina Valera, pero en realidad se llama Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El hermano del Señor. Y si el hermano de Jesús, Jacobo, porque nació de la misma madre, pero obviamente no del mismo padre, porque Jesús es el Hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo. Si Jacobo o Santiago le llaman Jacobo el justo, históricamente, ¿qué es lo que Jacobo sabía que no sabían los demás apóstoles? La ley real de la justicia, que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley y los profetas se resumen en un solo mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Un nuevo pacto, dice Jesús. ¿Sí o no? Un nuevo pacto. Y después dice: un nuevo mandamiento. Fue un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, un nuevo sacrificio, un nuevo mandamiento. ¿Y cuál era ese nuevo mandamiento? Ámense unos a otros como yo os he amado. Al final de cuentas, estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Hasta aquí debemos de terminar. Porque ya te hablé de Juan el Bautista, hemos salido de Juan el Bautista. ¿Qué fue el camino que Juan el Bautista vino a enderezar? El camino de justicia, ¿verdad? Las sendas de vida, ¿verdad? ¿Te quedó claro? Te lo enseñé. Y habiendo entendido la justicia todos estos 5 días, pudimos ver fácilmente lo que Juan el Bautista estaba diciendo.
Y de repente Juan el Bautista no era un loco que andaba con pantalones de piel de camello, de pelo de camello, y que comía salmón. De repente era un hombre que había entendido que tenía que negarse a sí mismo y humillarse a sí mismo para llegar a ser exaltado. Y por eso Jesús decía que de todos los nacidos de hombre y de mujer, Juan el Bautista era el más grande de todos los primeros. Y para entender eso, tienes que irte a Hebreos 12 y ver donde dice ahí claramente de que habían hombres que vivían en el desierto, en cuevas, que se vestían con pieles de animales, de los cuales el mundo no era digno. Te está dándole a entender de que esos hombres entendieron la negación de sí mismos tanto, que se humillaron tanto que parecían animales salvajes, y el mundo no era digno de ellos. Poderosas palabras para que tú dejes de quejarte de tus circunstancias. Poderosas palabras para que tú aprendas a entender que eres excesivamente privilegiado, y eso es el peligro que corres. Que no entendiste que la palabra dice humillados ante el Señor y Él los exaltará. Pero nadie quiere ser humillado. Nadie quiere ser humillado. Nadie se quiere humillar. Todos queremos ser bendecidos, prosperados y en victoria y ser grandes. Y ese es el problema. Gracias, hermanos. Nos veremos entonces el lunes, ¿no? Mañana vamos a tener mejor un descanso.